¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño, donde les proponemos como siempre un repaso a la actualidad, que tiene que ver con hechos sucedidos en los últimos días. Nuestra primera entrega es una entrevista. Acaba de llegar, cargada de ilusiones, como no podría ser de otro modo. Emma González es la nueva gerente del INORDE, del Instituto Orense de Desarrollo Económico, una agencia de desarrollo local que depende de la Diputación. Arranca el programa, lo hacemos con la entrevista. Estamos en el espacio de la entrevista. Nos hemos venido al INORDE a encontrarnos con Emma González. Emma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicidades por el nuevo cargo, la nueva responsabilidad. La última vez que hablamos en Expo Ourense. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora para que estemos ante la nueva gerente del Instituto Orense de Desarrollo Económico? Pues en las últimas semanas se había producido la última fase del concurso para presentar candidaturas a la gerencia, y el Consejo Rector de este organismo pues eligió de entre los distintos candidatos mi currículum, y por lo tanto pues con esa experiencia de casi 15 años en dirección y de trabajar con lo que son las potencialidades de nuestro territorio, pues me enfrento ahora a esta nueva etapa con mucho orgullo y mucha responsabilidad. ¿Es una buena mochila la experiencia de Expo Ourense? Lo es por esos dos motivos que mencionaba. Expo Ourense trabajaba con unos sectores que también son estratégicos desde el punto de vista obviamente de la Diputación, como puede ser termalismo, por supuesto, como puede ser viticultura y por extensión pues todo lo relacionado con el ámbito del medio rural y agroganadero, y nosotros lo veíamos desde desde el punto de vista gastronómico, por mencionar algunos, ¿no? Esa experiencia, digamos, multidisciplinar, de trabajar con los diferentes agentes que de algún modo estaban allí, y también con agentes internacionales, lo podemos volcar aquí y obviamente verlo desde una perspectiva de un ciclo más completo, ¿no? En Expo Ourense lo que era ya un escaparate, allí se presentaba, digamos, el producto final de lo que obteníamos. Aquí podemos trabajar desde el origen de la cadena de valor de cada uno de esos sectores y ayudarles pues a potenciarlos en un mercado pues cada vez más globalizado. ¿Cómo será el INORDE gestionado por Emma González? Pues será un INORDE en el que vamos a trabajar mucho, tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Hemos detectado que no tenía una gran visibilidad, es decir, hay todavía tanto empresas como la sociedad en general que no estaba teniendo un conocimiento, quizás porque claro, los últimos años pues también fueron más complicados, pues que no tenían una visibilidad de lo que es el organismo, de muchas de las acciones que se ejecutan aquí, de esos proyectos europeos que se están ejecutando, y sobre todo un INORDE que sirva para la plataforma de los distintos sectores, de las empresas, con dos ejes fundamentales que van a ser turismo y el sector agroalimentario, fundamentales en nuestra provincia, y que si conseguimos darle ese impulso que necesitan, van a generar dinámica en muchos otros sectores, en la parte del emprendimiento, en la parte de las inversiones. Creemos que deben ser pues, los dos tractores, ¿no? Y conectarlo con la internacionalización, por supuesto. ¿Cómo es posible que después de tantos años que lleva funcionando el INORDE, que procede de los años 80, todavía en algunos sectores suene a chino? Es muy difícil. A ver, es muy difícil que todo el público, que todas las empresas, que todos los sectores conozcan una entidad si no haces un trabajo casi de tú a tú. Entonces vamos a intentar aproximarnos, vamos a intentar trabajar que las empresas, que los distintos ámbitos, y que obviamente pues los consejos reguladores conocen por supuesto, que como no va a ser de otra manera, el INORDE, pero
aunque vayamos de la mano con ellos, que las propias empresas conozcan las herramientas que les podemos poner a su disposición. Ahora mismo, por decir algo, ya tenemos entre manos pues, un proyecto que es AgriConnect, uno de esos proyectos europeos, en el que uno de los ejes pues, es un diagnóstico sobre digitalización de empresas de ese sector primario. Digitalización no solo desde el punto de vista de comercio electrónico o de tener una página web, no, sino de procesos para asegurar, digamos, pues, un rendimiento óptimo de esas empresas. Este proyecto ahora mismo pues, está con 18 empresas que están participando, pero queremos prácticamente pues, doblar el número de empresas que se incorporen al mismo. Pues ese trabajo de campo, junto con un equipo que me he encontrado, que la verdad es fantástico, que está muy motivado y tiene muchas ganas de trabajar, lo vamos a hacer de tú a tú, hablando con esos interlocutores. Y lo mismo lo vamos a ir replicando al ámbito del turismo. Precisamente el ámbito del turismo, sé que es una de las patas estratégicas, no estamos desde luego en el mejor momento para hablar de turismo, teniendo en cuenta, por razones obvias, las consecuencias de la pandemia, pero en este escenario, o en el mejor de los escenarios, ¿qué le gustaría a Emma González poner como sello en el sector turístico? Bueno, por un lado, yo es que soy una optimista convencida, entonces creo que tampoco, o sea, obviamente que sí, ahora mismo en el sector turístico lo está pasando fatal, obviamente, con las restricciones a la movilidad, pero creo que tenemos una oportunidad enorme, ya que el turismo doméstico va a ser fundamental en estos primeros meses de recuperación y en el próximo año seguro, y por lo tanto tenemos todo un potencial de mercado turístico en un área geográfica próxima que podría estar viajando a otros destinos más lejanos y nos puede elegir a nosotros. Entonces, ¿cuál creo que debe ser nuestro primer objetivo? Crear vocación de destino turístico. Es que en Ourense todavía no existe. El propio sector, en muchos casos, no se conoce los empresarios de una comarca con lo de la otra. Tenemos una estructura de geodestinos que, pues, obviamente, en colaboración con la Xunta de Galicia, la estrategia es adecuada, pero tenemos que crear esa vocación de destino de la provincia de Ourense, y cuando nos creamos que somos un destino turístico podremos ir al mercado y convencer cada día a más personas que somos de esos recursos que van a encontrar aquí y que todos conocemos. O sea, todos sabemos que tenemos unos magníficos recursos en enoturismo, en patrimonio, naturaleza, que podemos ser un destino sostenible de bandera, pero tenemos que organizar esos recursos, tienen que estar con forma de producto turístico que sea comercializable. ¿Y hay masa crítica en el sector turístico en la provincia de Ourense, señaladamente en la iniciativa privada, o también hay que escarbar ahí? Podemos encontrar algunos ámbitos o algunas zonas geográficas en las que sí ya hay, digamos, una masa crítica. Obviamente, pues, por ejemplo, la Ribeira Sacra ya es un producto turístico que ya es exportable, que ya podemos tener distintas ofertas en alojamientos. Tenemos otros destinos en los que probablemente va a haber que impulsar, digamos, esas oportunidades, y creo que para el emprendimiento, y teniendo en cuenta además que tenemos una facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en esta misma provincia, en nuestro campus, es fantástico. De acuerdo. Sector primario, entre otras iniciativas, tiene encargadas la gestión de algunos ámbitos en ese sentido al Centro Agrogandeiro de Xinzo. ¿Qué impulso se necesita o qué proyectos tiene o con qué ansias de conducir ese sector viene Emma González? Bien, es un sector que todavía necesito entrar en contacto más con así como turismo, lo conozco un poquito más a fondo, en el ámbito agroganadero todavía tengo que entrar más en contacto con los propios beneficiarios y afectados, ¿no?, de la actividad que podemos desarrollar. Pero un poco la línea que nos marca Europa y la línea que nos marcan los proyectos europeos hablan fundamentalmente, pues como decíamos, de digitalización, de economía circular y de proyectos
con tendencia pues, a lo ecológico, a lo sostenible y a la producción ecológica, que en Ourense es muy reducida todavía. No tenemos mucha producción ecológica aquí. Es lo que nos demanda el mercado, entonces debemos orientar digamos, esos esfuerzos a generar productos de valor añadido, ver si somos capaces de impulsar el asociacionismo y el trabajo colaborativo. Ya no digo cooperativas o economía social si no es el modelo que a lo mejor pues, quieren nuestras empresas, pero sí de una manera colaborativa para buscar pues, unos canales de comercialización y que digamos ese valor añadido lo imprima el producto y el territorio. Estamos concluyendo. ¿Qué es Europa para el INORDE? Comenzábamos la charla, aludías precisamente a bueno, que están en marcha varios proyectos. Sin esa vía, sin esa corriente sanguínea, ¿el INORDE se podría morir de inanición? No lo creo, porque primero, por supuesto que es una vía fundamental para ejecutar proyectos, pero es que yo creo que un equipo que tiene ganas de trabajar y que tenemos ideas y que vamos a escuchar a los distintos sectores, con nuestro propio trabajo podemos ya de por sí generar una serie de acciones, de actuaciones encaminadas a la puesta en valor de esos sectores, sin necesidad de recurrir, digamos, a grandísimos proyectos, que obviamente va a seguir siendo una línea fundamental, y la internacionalización en el ámbito sobre todo pues, de termalismo es una línea que se va a mantener, porque en algún momento, pues, más allá de los recursos que ya están desarrollados, nuestra provincia tiene muchos más manantiales, tiene muchísimos otros recursos que se van a ir desarrollando y que, por lo tanto, ese camino que existe, ¿no? Tanto desde el propio INORDE como desde la Diputación, con Manuel Baltar como presidente de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, con el Foro Termal del Eixo Atlántico, que es un nuevo eje de trabajo y de cooperación transfronteriza, obviamente desde aquí y con el know-how que yo puedo aportar en la parte de termalismo internacional, debemos optimizarlo. Muy rápido, acaba de citar al presidente Baltar. ¿Qué le dijo en el momento de la toma de posesión el presidente Baltar y el presidente del INORDE, Rosendo Fernández? Pues su mandato es imprimirle velocidad al trabajo de INORDE, apostar obviamente por ese desarrollo y sobre todo pues, atender a las necesidades de esos dos sectores, de turismo y sector agroganadero, y con una visión siempre internacional. Tenemos que tender puentes. Muchas gracias y mucha suerte, Emma. Muchas gracias, aquí les esperamos en su casa. Aquí vendremos. Bueno, continuamos en Las Cuentas Claras. Seguimos con más asuntos. Aún a riesgo de ser ingenuos, tenemos que pensar que la situación derivada de la pandemia en términos de consumo va a tener que mejorar. Nos agarramos a ese clavo ardiendo porque los datos que se acaban de dar a conocer, por ejemplo, de venta de coches, han sido rematadamente malos, las cosas como son. Hay que proyectar a medio o largo plazo una recuperación. Vamos a hablar de esa situación desde un concesionario en Ourense, concretamente el concesionario BMW. Hablamos de Autogal. Los comienzos del año en cuanto a comercialización de vehículos dejan bastante que desear también en la provincia. Los meses de enero y febrero se matricularon 419 automóviles, frente a los 669 del mismo periodo del año anterior, es decir, con un descenso del 37,3%. Hemos querido testar la opinión del sector escuchando las valoraciones de César Fernández, gerente de Autogal, concesionario BMW en Ourense. Bueno, los datos de mercado no son buenos, está claro que la bajada de ventas es importante, estamos hablando de un 42% en Galicia y sobre un 38-40% en España. Entonces, estamos comparando con los meses prepandemia del año pasado, con lo cual habían sido meses bastante buenos, entonces el dato pues está claro que iba a ser muy malo. Un 40% de caída pues está claro que es terrible para el sector. Confiamos en que en el mes de marzo se empiece a arreglar el asunto, porque los cierres perimetrales se han levantado en casi todos los sitios, la gente puede venir al taller,
Entonces esperamos que empiece la recuperación en este mes. El año comenzó con un incremento en el impuesto de circulación y también persisten las restricciones dictadas por la pandemia. Sobre ambas razones, César Fernández hace el siguiente comentario. El aumento de impuestos en los coches puede provocar un 10% de caída, pero si el precio del coche es el que es, si la gente necesita coche y el ambiente económico o la perspectiva económica es de certidumbre, de bonanza, se hubiesen vendido coches igualmente. Entonces yo creo que es más por los cierres perimetrales, por la incertidumbre de si se va a abrir, si se va a cerrar, si la gente va a estar en un ERTE, de todo ese tipo de asuntos. Desde el punto de vista positivo, marzo y los meses siguientes pueden ser los de remontar el vuelo. Está claro que nosotros esperamos un marzo bueno. Si viniendo la Semana Santa, en la primera semana de abril, siempre la gente se anima un poco a ver si puede salir con el coche, entonces se cierran ventas unos días antes, los días previos para poder entregar los coches. Entonces, si la pandemia permite el movimiento de la gente, yo creo que va a ser un buen mes. El gerente de Autogal valora también la evolución del mercado según los diferentes tipos de motorizaciones. El mercado está un poquito dispar. Los datos de mercado estamos hablando de un 47% en coches en gasolina, el 25% aproximadamente es coche diésel y el 23% es una mezcla de híbridos, eléctricos y todo el producto nuevo de electrificados. Entonces el mercado todavía está un poco a expensas de lo que pasa pues, con los surtidores de energía eléctrica, un poco pues, en grandes ciudades sí que tira un poco más el tema eléctrico y en una provincia como Orense pues, está claro que el diésel todavía sigue tirando bastante. Los fabricantes dan la información de todo el producto que tienen, que ahora mismo es muy extenso. Tienen motores de diésel excepcionales, tienen motores gasolinas muy potentes que consumen muy poquito con relación a hace años y tienen la nueva electrificación. Unos son los híbridos, que en el caso de BMW los híbridos son gasolina con motor eléctrico, y luego está el eléctrico puro, que es un coche más limitado pues para grandes ciudades, para menos kilómetros, pero incluso ese sector está creciendo, porque ahora mismo las marcas están sacando ya coches para 300, 400, 500 kilómetros. Entonces, yo creo que el mercado va a ir poco a poco tendiendo hacia el híbrido y hacia el eléctrico, pero en vistas a 10 años todavía. Para la recuperación del sector, este es el horizonte. No, nosotros estimamos que este segundo trimestre va a ser mejor que el del año pasado, porque el año pasado fue cuando coincidió el confinamiento total, entonces las ventas van a crecer. Ese dato de que las ventas crecen, pues el público lo va a coger bien, y si no hay pasos hacia atrás en el tema sanitario, yo creo que el tercer trimestre y cuarto trimestre ya pueden empezar a ser buenos. Pero todo depende un poquito, pues eso, de los pasos atrás que demos por culpa de la pandemia. Si todo va un poquito, a veces es mejor ir desescalando un poquito más despacio, que desescalar de golpe, después volver hacia atrás, después volver a abrir, porque crea una incertidumbre muy perjudicial para los negocios. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. En cuestión de segundos, de nuevo con más contenidos en el programa.